Ya niños, hoy día vamos a hablar acerca de este tema que no es, ¿cómo podríamos decirlo? Interesante. Ya van a ver, ¿no es cierto? Vamos a mencionar algunas cosas. Y se denominan anomalías cromosómicas. Vamos a estar en esta clase y la próxima. Y después de eso tenemos, voy a pedir una clase extra más, Víctor, porque tenemos la prueba, la última evaluación la tenemos el día 9 de diciembre, y el día 8 es feriado. Por lo tanto, 9 de diciembre, así que anote por ahí, 9 de diciembre la última evaluación. Va a ser una prueba de 2 clases, de lo que es nuevo, de 2 clases. Pero igual hay que manejar una serie de conceptos de antes, hay que conocer, ¿ya? Que hemos mencionado. La cosa es que el repaso que generalmente tenemos no lo tendríamos. Por eso yo voy a tratar de que el mismo jueves, a ver si me pueden poner una clase con ustedes, ahí vamos a ver. Se les va a avisar en todo caso y a los apoderados también. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, anomalías cromosómicas. Vamos al objetivo, como lo pedía siempre. ¿Qué dice? Explicar qué son las anomalías cromosómicas, los principales tipos que existen de ellas y ejemplos más conocidos. Ya. Bueno, si hablamos de anomalía en términos generales, tiene que ver relacionado con ciertas enfermedades que se pueden generar en las personas y que tienen que ver con errores que se producen a nivel de los cromosomas. En palabras muy sencillas, vendría siendo eso. ¿Ya? Y, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades, de hecho, algunas que ustedes conocen, o algunas que ustedes conocen, que se producen precisamente porque hay error en los cromosomas. ¿Alguien se le iluminará la ampolleta? No, el síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down. El síndrome de Down precisamente tiene que ver con una falla en la cantidad de cromosomas, ¿no es cierto? Se modifica, se genera una modificación, un cambio en la cantidad de cromosomas del individuo. De hecho, en el síndrome de Down, lo vamos a poner como ejemplo, y otros síndromes más, aparece un cromosoma además del número normal, y eso determina una serie de características en los individuos. ¿Ya? Listo. Vamos entonces ahora a entender un poquito, ¿no es cierto?, esto, lo que estamos mencionando. Bueno, nosotros hemos ido aprendiendo algunas cosas acerca de lo que es, ¿no es cierto?, el material genético. Decíamos que el ADN estaba conformado por el ADN y que este ADN se organizaba y constituía esto que llamamos los cromosomas, ¿no es cierto? Ahora, se supone que en estos cromosomas, como dice ahí, tiene que haber un balance, ¿ya? En el fondo, debe mantenerse la cantidad de cromosomas en los individuos, ¿ya? Porque ahí en este material cromosómico, ¿no es cierto?, se encuentran los genes. Y los genes, en resumidas cuentas, o dicho en palabras muy simples, contienen como las instrucciones para, ¿no es cierto?, el funcionamiento y nuestra constitución finalmente. Por lo tanto, si estos cromosomas llegan a fallar, ¿ya?, eso va a implicar que va a haber un error en esta especie de instrucciones también, que son los genes, y eso va a determinar ciertos errores en algunas de nuestras funciones, ¿ya? Entonces, es súper importante que ojalá no se produjera ningún cambio en la cantidad, ¿no es cierto?, de los cromosomas que nosotros presentamos, ya sea que haya más o que haya menos cromosomas, por ejemplo, o que se modifique la estructura del cromosoma, porque de repente también se puede producir eso. Ya no es que haya más o menos cromosomas, pero puede ser que un cromosoma X, ¿no es cierto?, un cromosoma particular, ¿no es cierto?, perdió una parte, o se le agregó un segmento de otro cromosoma. Y todo eso lleva, ¿no es cierto?, a que se haya producido un cambio, y eso lleva finalmente a una enfermedad, ¿ya? Bueno, y eso es lo que nosotros vamos a hablar. Bueno, y aquí yo coloqué una imagen para que nosotros recordáramos algunas cosas. Primero, ¿no es cierto?,
que los cromosomas están hechos de este ADN, ¿cierto? Y en el caso de nuestras células que tienen núcleo, los cromosomas están al interior del núcleo, ¿ya? Entonces, estos cromosomas, estos cuerpos alargados, que nosotros los podemos ver, por ejemplo, son en la división celular, ¿ya? Decíamos también esto de ADN, y aquí encontramos los genes, ¿no es cierto?, que son miles de genes los que contienen los cromosomas, ¿ya? Entonces, si hay algún error acá, algo, ya sea que haya más cromosomas, menos cromosomas, o errores en la estructura del cromosoma, eso va a traer consecuencias negativas para nosotros, ¿ya? Bueno, y aquí precisamente habla de lo que es una anomalía cromosómica, que es lo que yo estaba mencionando. Es una alteración. ¿Qué es lo que significa alteración? Como algo irregular. Ya, dentro del castellano común y corriente, alterar, ¿qué significa alterar? Alteraron las notas. Modificar. Un cambio, una modificación, ¿no es cierto? Entonces, como dice ahí, una anomalía cromosómica es una alteración en los cromosomas o paquetes de ADN, porque en el fondo, ¿no es cierto?, estos cromosomas son el ADN muy compactado, muy enrollado. Entonces, habiendo una modificación en estos cromosomas, ¿no es cierto?, estamos en presencia de una anomalía cromosómica, ¿ya? Hay en algunos casos que puede ser tan grave, ¿no es cierto?, que los individuos nacen, duran muy poco tiempo vivo y se llegan a morir, ¿ya? ¿Listo? Bueno, y recordemos que estos cromosomas, como lo vimos en la imagen anterior, si pensamos nosotros, está presente en el interior de las células y específicamente en el núcleo, ¿ya? Bueno, las anomalías cromosómicas se pueden, como dice ahí, heredar de los padres, pero generalmente estas se producen, ¿no es cierto?, cuando se están produciendo los óvulos o los espermios, ¿ya? ¿Qué proceso era el que llevaba a que se formaran óvulos y espermios? La meiosis. O sea, cuando se producen algunos errores en el proceso de la meiosis, se pueden generar anomalías cromosómicas. Ahí vamos a ver más adelante, vamos a mencionar específicamente qué es lo que se puede producir en la meiosis, qué es lo que puede llevar a que se generen estas anomalías, ¿ya? Bueno, también puede ser que se produzcan estas anomalías en el periodo de concepción, o sea, cuando se está formando, ¿no es cierto?, este ovocito, también se podrían producir estas anomalías. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar entonces, visto de una manera sencilla, hay dos tipos principales de anomalías cromosómicas, ¿ya? Una que le vamos a llamar anomalías cromosómicas numéricas. ¿Qué le pasa a este chiquillo? No medio taimado. Y otro que le vamos a llamar anomalías cromosómicas estructurales. Ya. A estas anomalías cromosómicas, bueno, ya sabemos entonces que produciéndose una alteración en los cromosomas, nosotros estamos en presencia de una anomalía cromosómica. Pero pueden ser estas anomalías numéricas o estructurales. Las numéricas, ¿a qué se refiere? Estas se van a producir cuando el número de cromosomas en la célula cambia. Son anomalías comunes. ¿Perdón? Anomalías comunes. O sea, no tanto como que sean comunes, pero dentro de lo que nosotros conocemos puede ser, ¿no es cierto? Ahora, nosotros estuvimos hablando de que cada especie tenía un número determinado de cromosomas, ¿no es cierto? Cada especie. Supongamos que cada uno de nosotros es una especie distinta. Cada uno de los distintos seres vivos que existen en el planeta. Cada uno de nosotros va a representar, ¿no es cierto?, a una especie diferente. Ahora, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. ¿Ya? Y cada grupo de cromosomas es característico y distinto al otro. ¿Ya? Entonces, cuando se produce una modificación en la cantidad de cromosomas, estamos en presencia de una anomalía que le vamos a llamar numérica. ¿Ya? ¿De cuánto es el número de cromosomas de la especie humana? Voy a poner aquí abreviado. A esta altura, a ver. Piénsenlo, porque aquí no, ahora sí que no me pueden decir que tiene
que aquí mismo me fusillo. Ya, especie humana, por favor. Ya, especie humana, ¿cuánto? 31, 41. 31. No. Ah, ya. 46 cromosomas. Ese es el número de cromosomas de nuestra especie. ¿Ya? Entonces, se van a producir anomalías cromosómicas, ya sea que un individuo tenga más que 46 en sus células o menos, vamos a decir que es una anomalía cromosómica numérica. Y de estas son las que vamos a estudiar. ¿Ya? Y luego estarían las anomalías cromosómicas estructurales. ¿Ya? ¿No es cierto? Se producen cuando el material de un cromosoma individual es interrumpido o reubicado. O sea, yo tengo mi cromosoma y podría ocurrir que se le agregara un pedacito más de otro cromosoma. O ¿no es cierto?, se le invirtiera este pedazo por un pedazo de acá, se intercambiaran. Ahí, ¿qué está pasando? Está cambiando la estructura del cromosoma. O que perdieron, ¿no es cierto?, que perdieron un pedazo. Que se le arrancaron un pedacito, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce una modificación en la estructura de un cromosoma específico, decimos que la anomalía cromosómica es estructural. ¿Ya? Pero nosotros en realidad nos vamos a dedicar a conocer un poquito de las anomalías, ¿no es cierto?, cromosómicas numéricas. ¿Ya? ¿Se nota la diferencia entre las anomalías cromosómicas numéricas y estructurales? Yo no la noto mucho. A ver, por ejemplo, me voy a adelantar. El síndrome de Down es provocado porque los individuos tienen un cromosoma de más. O sea, si yo, investigador, hago un conteo del número de cromosomas en las células de un individuo con síndrome de Down, no va a tener 46 cromosomas, va a tener 45. ¿Qué cambió ahí? La cantidad de cromosomas. ¿Ya? Y ese cromosoma además que tiene, determina una serie de características del individuo con síndrome de Down. Ya. Ahora, hay otra anomalía, no recuerdo ninguna en este minuto, en donde no se produce error en la cantidad de cromosomas, sino que se produce, pensemos que este es el cromosoma número 15. En el cromosoma 15, recuerden que lo podíamos ordenar en pareja, en el cromosoma 15, al cromosoma número 15, a uno del par, se le agregó un pedacito. ¿Ya? Si se le agrega un pedacito, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la estructura del cromosoma? ¿Es igual? Disculpen que no puse en silencio mi... Voy a ponerle más espacio. O sea, lo voy a poner en silencio. Sí. ¿Y cuándo van a esperar? ¿Perdón? ¿Van a esperar? ¿Cuándo? El 9 ¿De esto? de diciembre Sí. del 2021. ¿Pero de esto, con esto van a estar en la verdad? Yes. Tiene una profesora bilingüe magnífica. Ya, entonces, si se modifica la estructura, aquí ya no está cambiando que haya más cromosomas, menos cromosomas, sino que la estructura de un cromosoma específico determinado, si cambia la estructura, ahí hablamos de anomalías cromosómicas estructurales. ¿Ya? Ahora, hay casos, como decía, en que se le agregan pedacitos de otros cromosomas. Hay otros casos que pierde un pedazo del cromosoma. Hay otros casos en que el mismo cromosoma se le intercambian de lugar segmentos. Y eso no debe ocurrir. Dígame. No, ya lo dijo. Ah, ya. Entonces, bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, hablamos de anomalías cromosómicas estructurales. ¿Listo? Ya. Vamos a hablar entonces de las anomalías cromosómicas numéricas. ¿Ya? Y ahí vamos a estudiar, vamos a conocer un poquito
del síndrome de Down. Que todos han oído hablar alguna vez, díganme. Entonces, ¿la anomalía cultural es el cromosoma pierde o...? Pues es que, o sea, lo primero que debemos tener claro es que se produce una alteración en la estructura del cromosoma. Y esas alteraciones, ¿qué pueden ser? Que pierda una parte de él, que se le agregue una parte de otro cromosoma, que se intercambien. Todo eso tiene nombre. Todo eso tiene nombre. Díganme. ¿Qué pasa si más de uno? Más de uno, yo no sé específicamente, generalmente al parecer lo que se ha estudiado es que es como, generalmente ocurre como en el cromosoma. Entonces, ahora, habría que buscar información si es que existe alguna enfermedad, ¿cierto?, específicamente en donde la modificación de la estructura del cromosoma no es solo uno, sino que es más de uno. ¿Ya? Puede ser que exista. Yo no lo sé. Tendríamos que buscar, ¿no es cierto?, información sobre eso. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es lo que estamos recordando nosotros. Nosotros ahora vamos a hablar de estos dos tipos, vamos a hablar de la numérica, de las anomalías cromosómicas numéricas. O sea, anomalías que se producen cuando hay una modificación en el número de cromosomas del individuo. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí partimos, ¿no es cierto? Se parte diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la especie humana, las personas tienen 46 cromosomas. Ese es el número de cromosomas que están en cada una de nuestras células y que determina las características que nosotros tenemos. ¿Ya? O lo que en algún minuto llamamos, y ahí están estos conceptos que debemos conocer, hablamos de cariotipo. El cariotipo tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese conjunto de cromosomas que tiene cada especie. En este caso, nuestro cariotipo está conformado por ¿cuántos? Por 46 cromosomas. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, ¿no es cierto?, el individuo puede nacer con más cromosomas, como dice ahí, o con menos cromosomas. En cualquiera de los dos casos, ya sea que tenga más de 46 o menos de 46, en cualquiera de los dos casos, o menos cromosomas, en cualquiera de los casos va a haber una anomalía cromosómica. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, bueno, también reciben otro nombre, ojo, y aquí también es muy importante que nosotros sepamos los otros nombres que pueden recibir las anomalías cromosómicas numéricas. También se les llama mutaciones genómicas. ¿Ya? Ojo, también, porque yo también puedo buscar información, ya no solo como anomalías cromosómicas numéricas, sino que también la puedo buscar como mutaciones genómicas. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, veamos entonces. Veamos acá. Conceptos que nosotros debemos recordar. El primer concepto que yo ya lo mencioné se refería al concepto de cariotipo. ¿Ya? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, o que hace referencia a la dotación cromosómica, al total de cromosomas que tiene la especie, que en nuestro caso es de 46. ¿Alguno recuerda el número de cromosomas de alguna especie que nosotros mencionamos? Por ejemplo, si recuerdan el número de cromosomas de algún otro ser vivo, de alguna otra especie, porque la especie humana tiene 46. La vaca tiene 60. ¿Cuál? La vaca tiene ¿Ya? ¿Cuál otra? El gato, si no me acuerdo, tiene 38, pero ando por ahí. La mosca de la fruta, El gato tiene que lo utilizan para hacer esa mosquita chiquitita. ¿Se han fijado que a veces la fruta madura mucho? Por ejemplo, la uva, y aparece una mosquita chiquitita, esa la usan bastante para hacer estudios. ¡Halo! Ya. Siéntese bien. Debería haber un metro de distancia y... Ya. Esa tiene 8 cromosomas. La mosca está chiquitita. Ahora, ojo, recuerden, la cantidad de cromosomas no tiene que ver con el tamaño del individuo. ¿Ya? Bueno, entonces, el cariotipo, perdón,
tiene que ver con la dotación cromosómica de una persona o una especie, ¿ya? Cuando hablamos de cariotipo nos estamos refiriendo al conjunto de cromosomas que tiene ciertas características. Si yo comparo el cariotipo humano con otra especie, por ejemplo, si no me equivoco, la liebre tiene también 46 cromosomas. Entonces, si yo comparo 46 cromosomas humanos con los 46 cromosomas de la liebre u otro, son cromosomas distintos, con distintos tamaños, distintas formas y distintos genes. ¿Ya? Entonces, bueno, el cariotipo es característico para cada especie, no solamente en la cantidad de cromosomas, sino que las características de los cromosomas. Segundo, bueno, el cariotipo es algo propio de cada especie, ¿ya? No existen dos cariotipos iguales en especies distintas. Pueden coincidir en el número, pero los cromosomas no van a ser nunca iguales, ¿ya? Después, el cariotipo se compone de dos tipos de cromosomas. Y nosotros que aprendimos, hablamos de dos tipos de cromosomas, uno que eran los autosomas y otro que llamamos los cromosomas sexuales. Dígame. ¿Pueden mutar ¿Qué cosa? los cromosomas? Sí, pues, el que haya una alteración en ellos tiene que ver con una mutación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de mutación a nivel de los cromosomas, estamos considerando que hay alteraciones del material genético en mayor cantidad. Porque hay otras mutaciones. La mutación implica también una modificación. Hay mutaciones donde hay unos cambios pero pequeñísimos en el ADN y eso determina que aparezcan enfermedades en los individuos. ¿Ya? Entonces, pero aquí nosotros estamos viendo en el fondo que son mutaciones, por eso también se le llama mutaciones genómicas, en donde se producen modificaciones a nivel del cromosoma, de la cantidad de cromosomas del cromosoma completo, que le falta un pedazo, que se le agregue, que pierda, etc. ¿Ya? Bueno, y nosotros hablamos de los autosomas y los cromosomas sexuales. Ah, bien, ¿qué cosas recuerdan de ellos? Por ejemplo, ¿de cuántos cromosomas se compone nuestro cariotipo entonces? 46. Esto, atento. Me gustó. De esos 46 cromosomas, entonces nosotros tenemos un grupo que se llama autosomas. Y otro que se llama cromosomas sexuales. Hace algunos años atrás, tipo 8 de la noche, era verano, parece, no, marzo, empieza a gritar una mujer al lado de mi casa, una vecina, le estaban haciendo un portonazo. Entonces, no era un gritito, entonces, a mí se me ponen los pelos de punta así, porque fue el grito. Entonces, no sé por qué, o sea, cuando gritan así, ya no es un grito, ay, no sé, por grabar, una tontería. Medio largo el grito, no sé yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, no tengo idea. ¿No? Mira, quiero entender qué pasó. Bueno, No, si fue el portonazo, supuestamente fue en marzo, como en junio recién apareció el auto como en Temuco. Gracias a Dios y no le pasó nada. No, hace algunos años atrás. Ya, da lo mismo, después les cuento, para que se está grabando todo. ¿de dónde? Ya, ya que van a razón. ¿Cuántos autosomas de los 46 cromosomas? ¿Cuántos cromosomas son cromosomas autosómicos? No. Ahora, nosotros podíamos, recuerden, que los cromosomas podían ser ordenados en parejas. Por lo tanto, ¿cuántas parejas son 46 cromosomas? 23 pares. Ya. Pero acuérdense que cada cromosoma tiene uno que es similar, que le decíamos el homólogo. Yo lo mostraba con los dedos. ¿Ya? Cada cromosoma tiene uno similar, que era el cromosoma que se llama homólogo. Pero en términos generales, yo puedo clasificar a los cromosomas de un cariotipo en dos grupos, los llamamos autosomas y los cromosomas sexuales.
Y esta clasificación que decíamos tenía que ver con la función de ellos. Claro, todos llevan información genética, pero ¿qué información llevan estos y qué información llevan estos otros? ¿Por qué se llaman cromosomas sexuales? Le pregunta, ¿por qué se llaman cromosomas sexuales? ¿Cuántos son los cromosomas sexuales y cuáles son ellos? Esto lo estudiamos. Para que ustedes se den cuenta que el lema no tiene que ser materia pasada, materia olvidada. Materia pasada tiene que ser materia aprendida, ya no olvidada, porque todo lo que nosotros hemos visto lo hemos seguido utilizando y ocupando. Por eso es importante aprenderlo. No está desconectado. Toda esta parte está toda relacionada. Ya. Cromosomas sexuales, ¿por qué se llamaban así? Solo que permiten la reproducción. No. Ya. Rápido. Anótenlo por favor por ahí porque no se les puede olvidar. Determinan el sexo del individuo. Pero no respondió, yo pregunté. Ya. Los cromosomas sexuales eran aquellos que dentro de estos 46 hay cromosomas sexuales que determinan el sexo del individuo. O sea, usted tiene sus cromosomas sexuales que determinan el sexo masculino, usted tiene sus cromosomas sexuales que determinan el sexo femenino. ¿Cuántos eran esos de los 46? Dos. Ah, y estos eran 23 pares. Oiga, profe. Espérenme. Espera un poquito. Terminemos primero y hacer la pregunta, ¿ya? Entonces, eran dos. De estos 46, dos son los cromosomas sexuales en un individuo. Dos. Los restantes son todos llamados autosomas. ¿Cuántos son autosomas entonces? 44. 44 autosomas. Y yo ahí hago la suma, tengo los 46. ¿Ya? Si los ordeno en pares, 22 pares de autosomas, un par de cromosomas sexuales. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles eran los cromosomas sexuales? No, esas son células, los gametos son células, aquí estamos hablando de estos cromosomas, estos como bastones que están hechos de ADN. Ya. ¿Cuáles eran los cromosomas sexuales? ¿Cómo se llaman? Sí, pero ¿cuáles son esos? Eran dos. No, el esperma y el óvulo son células. No, Dentro de esas células hay cromosomas. Sí. X, Y. Ya. Ahora, X, Y, Y. Ahora, sexo masculino está determinado por dos cromosomas. ¿Cuáles eran? XX y o X e Y. X y el sexo masculino, o sea, cada uno de los varones que existen en la sala de clase, otra vez voy a repetir lo mismo que repetí antes, cada uno de los varones que están aquí en la sala de clase tienen en cada una de sus células un cromosoma X y uno Y, y eso determina el sexo masculino. En cambio, el sexo femenino, tenemos un segundo. ¿Qué cromosomas tenemos en las mujeres? Dos cromosomas X. Eso es cada célula. Más los 44 autosomas. Y los autosomas, ¿cuál es la función de ellos? Determinar cualquier característica menos el sexo. Entonces, los autosomas llevan genes que determinan todas las otras características. Color de pelo, si hay asociado con la estatura, si hay alguna enfermedad, etc. Listo, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué pasa si alguien tiene 47 cromosomas? Hay otras enfermedades, no solamente Pero si no IVA. tiene ninguna enfermedad. Quiero que miren acá. Quiero que miren esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos dos grupos de cromosomas distintos con funciones diferentes. Estos determinan el sexo. Estos determinan las otras características que tenemos. Entonces, no es lo mismo que haya más cromosomas de estos o menos de estos, que haya más de estos o menos de estos. Por ejemplo, si hay un error en el número de cromosomas sexuales, la anomalía, que en el fondo se va a traducir en una enfermedad, va a afectar
a un sexo, no a los dos. En cambio, cuando la anomalía afecta a los autosomas, la enfermedad se da tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿qué me dicen? ¿Afecta solo a hombres o afecta solo a mujeres? Afecta a los dos. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas dijimos que tenían los individuos con síndrome de Down? 47. O sea, tiene cromosomas de más o de menos el individuo con síndrome de Down, de más. Ahora, la pregunta, ¿ese de más equivale a un autosoma o a un cromosoma sexual? A este. Porque si hubiese uno de más aquí, ya, afectaría a un solo sexo. Y eso depende de la anomalía. Por ejemplo, hay una anomalía que se llama síndrome de Turner, que afecta a los cromosomas sexuales y afecta solo a las mujeres. No existen hombres con síndrome de Turner. No, es otra cosa. Es otra cosa. Tienen el ovario y quistes. ¿Quistes? ¿No saben lo que es un ovario? Ojo, ovario poliquístico, no testículo poliquístico. No, demasiado rápido. Ya, ¿listo? Pretendía hacer una talla. ¿Qué va a pasar? Ya, ¿listo? Pregunten. Vamos todos, que pregunten. ¿El cromosoma sexual se puede mutar? Sí, pues, también pueden haber modificaciones. Pues, ahora, listo. ¿Estamos claros en esto? ¿Recordamos ya? Entonces, ¿cuál sería la obligación de ustedes, si son todos súper responsables? Estudiar y empezar a retroceder. A ver, ¿cuándo hablamos de los cromosomas sexuales y del cariotipo? Y mirar por lo menos los monitos para... de veras, esto lo vimos alguna vez. ¿Ya? No es por primera, no es que lo estamos viendo por primera vez. Listo. Miremos acá, tarde. Listo. ¿Qué hay ahí? Un cariotipo. Quiero que lo observen bien y contesten a esta pregunta. ¿Qué pertenece a este cariotipo? Bueno, hombre. Hombre. ¿Se acordaron ahora? ¿Cómo saben que es hombre? Porque ahí. No puse este gallo aquí. Porque no, me lo puse por la cara de duda, así que. Por la X y la Y. Eso. Oiga, ¿Se acordaron? ¡Qué bueno! Entonces, cariotipo, acuérdense. Nosotros podemos ver fotos o dibujos del cariotipo. Según eso tiene el nombre. Listo. Me hago acá. Ya. Y es lo que yo mencionaba, lo mismo pero está en bonito. Nuestras células en términos generales tienen una dotación cromosómica de 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas que determinan otras características y 2 cromosomas son cromosomas sexuales. No se arreglen, me ponen nerviosa, hay que tener como 3 minutos. ¿por qué? ¿Que ya estuvieron pasando? Ya. ¿Listo? Tienes que fijarte como bien. ¿Quiere cambiarlo? Listo, así ya estamos terminando. ¿Listo? Bueno, las anomalías cromosómicas numéricas a veces son, también le podemos llamar mutaciones genómicas, que tienen que ver con variaciones en el número normal. Número normal, se modifica el número normal de cromosomas de la especie. ¿Ya? Y se produce generalmente porque hay una repartición desigual de los cromosomas, por ejemplo, cuando se forman los gametos, o sea, durante la meiosis. ¿Recuerdan ustedes de la meiosis? ¿Cuántas divisiones tenía la meiosis? 2. No me haga ese movimiento de hombro. No. ¿Cómo tiene no, ya. Tenía 2 divisiones. Y en esas 2 divisiones ocurrían distintos eventos. El asunto es que hay veces que hay errores ahí y eso determina que se produzcan esta mutación, estas anomalías, mutaciones genómicas, ¿no es cierto? Ya. Y lo último, con eso termino. Dentro de las mutaciones numéricas, nosotros vamos a ver 2. Unas que se llaman euploidías y otras que se llaman aneuploidías. Nosotros vamos a estudiar estas.
Ya. Estas tienen que ver con que aumente, ¿no es cierto?, la cantidad de cromosomas, 1, 2, 3. En cambio, esto que llamamos euploidía, aumentan juegos completos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren acá. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, ¿no es cierto? Y lo podemos ordenar en parejas. ¿Cuánto era eso? 23 pares. Y nosotros decíamos 46, 2n igual a 46. Ahora, ¿quién aporta n cromosomas de estos 46? Lo aporta el padre. Y lo otro n, ¿quién lo aporta? La madre. Resulta que en la euploidía puede aparecer, por ejemplo, en la especie humana que aparecieran 23 más. ¿Cuánto habría en total? Si aparecieran 23 más, aparece un juego cromosómico completo, ¿no es cierto? 69 cromosomas. O si aparecieran 46 más, o sea, otra N y otra N. Esa sería la euploidía. Nosotros vamos a estudiar esto que tiene que ver con edad. Ya. Tarea para casa. Tarea. Profe. Puro se Ya. queja. No tarea. Exacto. Buscar en su cuaderno lo que vimos sobre cariotipo, autosoma y cromosoma sexual. Y lo segundo, buscar un poquito de información sobre el síndrome de Down. ¿Mucho? Vamos a dar una idea importante que le llama la atención, por ejemplo. Ya niños, que estén súper bien. Dígame. ¿Qué es más irregular? Que tenga una más o una menos. A ver, es que eso es relativo, eso depende del síndrome. ¿Qué onda con esta cuestión? Espérame, que aquí estoy en un problema y tengo que salir soplado. Ah, ¿qué pasó con esto? No puedo parar. Dígame. Pero tía, Necesito pedirle un favor. A ver. puede hacer esto, mira. Ah, ya sé lo que hice. Es que se achicó, se desapareció el teléfono. Y tengo que pagar. No, perdón. Apriete eso. Hola.